Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo los bendiga. Es una gran bendición poder seguir con las enseñanzas bíblicas que hemos tratado de transmitir los martes de por medio a cada uno de ustedes para que la palabra del Señor sea de mucha edificación para sus vidas, como lo ha sido para mi vida también. Doy gracias al Señor por esa gran oportunidad, mis hermanos. Y en esta noche estamos siguiendo el tema, buscando la paz en Dios. Y algo muy importante es de que verdaderamente nosotros tenemos que procurar siempre tener esa paz para con Dios, haciendo su voluntad. Y Dios se va a encargar de lo demás. El tema que hoy seguimos trabajando acerca de la paz es que tenemos que ser compasivos. Una de las cosas que tenemos que trabajar en esta parte de buscar la paz en Dios es que realmente tenemos que ser compasivos unos con otros. Verdaderamente da mucha paz cuando usted se siente satisfecho, cuando usted hace la voluntad de Dios en cosas que Dios dice en su palabra que hagamos y las hacemos. Pero antes vamos a orar al Señor para poder comenzar con ese estudio bíblico o comenzar a seguir caminando con Él, para que podamos ir desarrollando los temas uno por uno. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No merecemos este privilegio, Señor, pero a ti te ha placido, Padre eterno, por tu gracia y tu misericordia, por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Te ruego, Señor, que bendigas esta meditación, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito, y que también sea de mucha bendición a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño recordatorio nada más de los temas que hemos trabajado anteriormente. El tema de buscar la paz en Dios, verdaderamente hay que recordar el primer punto, que Dios desea que una de las cosas que tenemos que tener paz en nuestras vidas es para mantenernos firmes. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que mantenernos firmes según lo que hemos visto en cuanto a nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad a Él. Tenemos que estar firmes en cuanto a resistir al pecado, estar firmes respecto a nuestro servicio a otros y estar firmes en resistir a Satanás. Y hay muchas cosas más que podemos tener firmeza, también estar firmes en la doctrina, firmes en la fe, todo esto. Ahora, hay algo muy importante también que otro de los temas que hemos venido trayendo es acerca de estar en armonía. Cuando leemos, dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 4, el verso 2, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Realmente dice aquí la palabra de Dios, da por una pequeña luz, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, tenemos que mantener siempre esta actitud también de que tenemos que ser de un mismo pensamiento. Van a haber circunstancias, como lo vimos la vez anterior, de que vamos a tener que lidiar con cosas, pero también hay reglas bíblicas en las cuales ya usted y yo hemos conocido también acerca de eso. Entonces, una de las cosas en las cuales usted y yo tenemos que trabajar muchísimo es en nuestro fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Entre más cerca usted esté con el Señor y su relación con Él, mi amado hermano, usted va a tener la mejor capacidad para saber soportar al hermano o a las personas que nos rodean también, para poder perdonar, para poder seguir adelante. Porque Él, en este caso, dice la palabra del Señor, sed imitadores de Dios, dice la palabra de Dios, ahí en Efesios capítulo 5. Quiero llevarles esta palabra para que no se nos olvide, porque ese es el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios, dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y como es Dios. Bueno, habíamos visto que realmente el Señor quiere que nosotros seamos, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a los hermanos. Habíamos visto también, mis amados hermanos, que la paz, en este caso la da el Espíritu Santo, a través de la unidad que hay en un solo pensamiento, a la luz de lo que decía Efesios capítulo 4, el verso del 1 al 5. Entonces, pero ahora quiero traerles también otro pensamiento. Y
Dios quiere que nosotros, mi amado hermano, seamos compasivos. La palabra compasivo, mi amado hermano, realmente tiene mucho que ver con la parte de ser misericordioso. Dice ahí la palabra de Dios, creo que en Mateo capítulo 5, vamos a ver si lo encuentro por acá, a ver si lo puedo ubicar, si no se los puedo traer de tarea la próxima vez, en este momento se me ocurre esa cita bíblica. Dice la palabra del Señor, creo que sí, dice la palabra del Señor, dice que seamos misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. La cita bíblica la perdí. Bueno, el tema es, mis amados hermanos, en cuanto a esto es de que Dios desea que nosotros seamos compasivos. Ahora, vamos a ver varios aspectos de lo que son compasivos. Primeramente, de la vez anterior dejamos un punto acerca de seamos compasivos con los necesitados. Y vimos en este caso Job, en este caso ayudó de hablar a individuos que eran ciegos, cojos y pobres también. En ese sentido, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Job capítulo 29, versos 15. El Señor lo dice su palabra de esta manera. En Job capítulo 29, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito más para atrás. De esta manera. Dice el Señor así. El verso 14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Entonces, qué importante entender esa parte, mis hermanos, que verdaderamente hay muchos hermanos nuestros en la iglesia que pudiera estar necesitando de su ayuda. Y ese primer punto que estamos trabajando es acerca de la ayuda, en este caso, hacia los necesitados. De alguna u otra manera, incluso pueden haber vecinos suyos, mi amado hermano, que usted perfectamente puede llevarle la ayuda. Y saben, una de las cosas que Dios desea que nosotros seamos esa luz en medio de la oscuridad, es que realmente demostremos con hechos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben? Dice la palabra del Señor ahí en San Mateo capítulo 5, el verso 16. Esa es la luz como usted, en este caso, la puede reflejar hacia su familia o hacia sus vecinos, y siendo compasivos. Pero la manera que usted lo va a demostrar es de esta siguiente manera. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos verdaderamente a demostrar, mi amado hermano, que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo vamos verdaderamente a ser un imitador del Señor Jesucristo como Él estuvo aquí en la tierra? Ustedes sabían que el Señor Jesucristo, Él fue muy compasivo del dolor ajeno. Él, mi amado hermano, decía que Él tenía compasión porque decía que las ovejas de Israel eran ovejas sin pastor y verdaderamente andaban por todo lado y no tenían quien las dirigiera, y Él sanaba a los enfermos y también en este caso a las personas que tenían necesidad de Él, porque Dios, Jesucristo, tiene esa compasión todavía, y Él quiere transmitir esa compasión a nosotros, haciendo verdaderamente que nuestro carácter cristiano brille en medio de la oportunidad de necesidades. Entonces, dice la palabra de Dios también ahí en Proverbios, capítulo 31. Dice el Señor en su palabra, Proverbios capítulo 31. Venimos hablando acerca de, en ese caso, de la paz en el Señor, procurando esa paz en nuestras vidas también. Dice la palabra de Dios, Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aquí en el contexto histórico, mi amado hermano, usted quizás lo ha oído, el capítulo 31, lo invito a que lo lea todo, pero habla acerca de la mujer virtuosa. Una verdadera creyente, mi amado hermano, un verdadero creyente también, dice aquí la palabra del Señor, dice que alarga su mano al pobre. Entonces, muchas veces nosotros vamos a encontrar con personas que van a llegar a nuestra puerta, o quizás usted sabe de casos que realmente están necesitados por alguna razón. Qué importante demostrar nuestro carácter cristiano en llevar una ayuda a esas personas, sea de alimento, sea de quizás de compañía, de alguna índole por ahí.
Entonces vemos, mis hermanos, quiénes, y hacemos una pregunta, ¿quiénes en nuestro alrededor necesitan nuestra ayuda? Hay personas enfermas, personas solas, tristes o abandonadas. Hay individuos sin suficiente alimento o ropa. Ayudémosles. Verdaderamente, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios ahí en San Mateo capítulo 25, verso 40. San Mateo 25, verso 40. Dice la palabra del Señor así. Y realmente, mis hermanos, debemos de tener en cuenta esto. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versos 40, pero quiero decirles aquí del verso 35, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Saben? Qué lindo realmente la sabiduría que el Señor nos tiene aquí a través de su palabra. Todas las características, aunque quizás usted vea personas, es ahí donde Dios está probando a usted su misericordia, lo que tanto usted ha crecido en el Señor, lo que tanto que usted ha aprendido de Él, para que usted sea esa persona que verdaderamente Dios desea. Porque al final la clave dice aquí, en el verso 40, dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces eso es un reflejo verdaderamente de que Dios ve, mi amado hermano, esas cosas. Quizás Dios va a poner personas en su camino donde es necesario que usted le ayude. Aunque realmente en los tiempos que estamos viviendo hay muchas personas que se quieren aprovechar de nuestra nobleza, digámoslo así. Pero al final, mi amado hermano, es importante entender, si usted sabe de casos en donde personas que realmente usted los conoce y que están pasando por una racha, y que ellos por esa situación están pasando situaciones difíciles, entonces ahí es donde tenemos que demostrar nuestro carácter en Cristo. Nuestra forma de ser, el reflejo de lo que Él quiere que seamos. Ahora, algo muy importante, como segundo aspecto en este punto, mi amado hermano, es que seamos compasivos con palabras de ánimo. Ahora más que nunca, necesitamos, en medio del dolor, de la tribulación, de la prueba, de las cosas que estamos sucediendo ahora en este momento, es necesario las palabras de ánimo. Y quiero decirles algunas cosas. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 54. ¿Cuánto es necesario verdaderamente, mis amados hermanos, animar a las personas? 54. Dice la palabra del Señor, Isaías 54, dice así de esta manera, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga, dice, como los sabios. Y es importante que usted y yo entendamos esa parte, mi amado hermano. Por eso es importante que cada mañana usted comience su día en una comunión con Él. Porque Él va a tomar control de usted a través del Espíritu Santo, y usted va a poder dar ánimo en el momento que lo requiera. Usted no sabe qué es lo que va a suceder en el día, ni yo tampoco. Entonces, qué importante saber de que en cualquier momento nosotros vamos a ser un objeto o un instrumento de Dios de bendición para animar a otros también. Dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 4, verso 6. Hay personas, mis amados hermanos, que verdaderamente no tienen la sabiduría, y lejos de realmente, mis hermanos, de poder ayudar a otros, más bien lo que hacen es no ser muy sabios y realmente profundizar o agudizar el problema a las demás personas por nuestras propias palabras. Dios dice en su palabra, en Colosenses capítulo 4, el verso 5 y 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, hay algo muy importante, esta palabra redimiendo el tiempo, y es que nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo, tratando, mi amado hermano, de siempre hablar con sabiduría, callar con sabiduría, oír con sabiduría, ver con sabiduría.
dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre, dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, es importante saber una cosa. ¿Saben? Me llama mucho la atención ahí en San Mateo capítulo 27, cómo verdaderamente Pedro, siendo un hombre del vulgo, siendo un hombre era pescador, sabemos que ahí hay ambientes un poquito difíciles en cuanto a esto, pero dice aquí la palabra del Señor que Pedro hablaba como el Señor Jesucristo, porque él se mantenía cada día en comunión con él. Dice San Mateo capítulo 26, el verso 73, dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ustedes se imaginan, mi amado hermano, claro, estar todos los días y todo el día con el Señor Jesucristo y estar en la presencia de solo Cristo, mi amado hermano. Imagínense qué lindo. Esa presencia de Él en la vida de Pedro le impactó de tal manera que hasta su forma de hablar. Él comenzó, mi amado hermano, verdaderamente a emularlo igual como el Señor Jesucristo lo hacía. Entonces, por eso vemos ahora, aquí en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quizás usted se va a encontrar con momentos, mis hermanos, verdaderamente donde usted quizás se va a enojar y le va a decir un montón de cosas, quiere decirle un montón de cosas malas a otra persona. Pero mi hermano, es importante entender esta cosa. Dice, hay un refrán que dice el hermano pastor, a ver si lo voy a decir bien, que dice que se casan más abejas con miel que con vinagre. Y también dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 15, dice la palabra del Señor algo muy bonito también. En el verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esas son las pautas que Dios da. Podemos dedicarnos a predicar más sobre ese tema. Pero qué importante que cuando usted realmente responda con amor, con sabiduría, con gracia, como dice Colosenses, al final usted se va a dar cuenta de una cosa, que usted va a llegar a ser, va a ser de bendición. Y las personas verdaderamente, mi amado hermano, te van a tildar como una persona que realmente, dice, verdaderamente eres un creyente verdadero, eres una persona educada, eres una persona que realmente vale la pena hablar. Entonces, qué importante entender esa parte. Quiero leer nuevamente, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a ser pacificadores también, como el Señor Jesucristo fue pacificador. Entonces, qué importante entender esa parte. Cuando hablemos, mi amado hermano, debemos hablar las palabras que complacerán a Dios y ayudarán a los que los oyen. Y hay que usar palabras para animar y fortalecer a cada uno, dice, a cada persona con la cual hablamos. Saben, si Dios mismo lo hace con nosotros, por ejemplo, dice la palabra de Dios ahí en Isaías 41:10. Estoy seguro que esas citas bíblicas ya se lo está diciendo de memoria, pero vea la palabra del Señor, cómo con esa palabra tan linda nos hace sentir nosotros paz, seguridad, confianza. Vean, Dios lo hace para nosotros, tenemos que hacerlo nosotros también para otras personas. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué encontramos acá? Primeramente, dice el Señor, no temas, ten confianza. Dice aquí la palabra del Señor, porque Él dice que Él va a estar con nosotros. ¿No creen ustedes que el Señor está utilizando también con nosotros esas palabras de ánimo? Porque Él sabe nuestra condición, sabe que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero esto, mi amado hermano, nos anima un montón. Cuando pasamos por la prueba, mi amado hermano, de hace muchos años, de unas situaciones difíciles que estaba pasando, esas citas bíblicas realmente eran mi caballito de batalla. Y las repetía en mi mente y en mi corazón. Y sabe, mi amado hermano, me ayudó mucho a tener esa tal confianza con el Señor por esas palabras de compasión. ¿Cuántas personas necesitan realmente que nosotros seamos compasivos? Quizás en ese momento tu esposo o tu esposa, tus hijos, necesitan, mi amor, que el Señor te bendiga, que te amo, te quiero, que sigas adelante, vas a ver que Dios te va a ayudar,
Todo ese tipo de palabras de ánimo, verdaderamente, mi amado hermano, van a dar ánimo a que las personas continúen en la vida cristiana y en las situaciones difíciles también. Ahora, seamos compasivos aunque nos cueste. Sí, van a haber momentos en donde quizás usted va a tener que sacar de su recurso económico para poder, en este caso, ayudar a otras personas demostrando la compasión. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 30. Dice la palabra del Señor para ir avanzando con el tema, mi amado hermano. Lucas capítulo 10, dice el Señor en su palabra, el verso 30, y aquí estamos hablando acerca de la parábola del samaritano. Saben, aquí vemos que hay algo muy importante, la misericordia de este hombre, que es en este caso el samaritano. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Entonces, pero vemos aquí, mis amados hermanos, verdaderamente un hombre, ya pasó verdaderamente un sacerdote, luego pasó un levita, y ahora en este caso dice la palabra del Señor, dice, pero un samaritano que iba al camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Esa es la característica de una persona compasiva. Ese samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y saben, mi amado hermano, dice, y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, ya te lo pagaré cuando regrese. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, verdaderamente que es importante que nosotros demostremos nuestra compasión. Y saben, tenemos que orar al Señor para que el Señor nos ayude a ser misericordiosos. Son 2 cosas que Dios pide a nosotros. Tanto la verdad como la misericordia esté con nosotros también. Ahora, sigamos avanzando. Seamos compasivos los unos de los otros como colaboradores de Dios. Una de las cosas que realmente necesitamos ser compasivos es, por ejemplo, el caso de que tenemos que levantar las manos de los débiles, en este caso ayudándole en las fuerzas. Por ejemplo, nuestro hermano pastor. Él necesita, mi amado hermano, quizás que nosotros le estemos ayudando a él las manos, ayudándole a sostener los brazos para que pueda seguir adelante en la obra del Señor. Y hay muchas áreas en nuestras vidas posiblemente que también tenemos que seguir ayudando para que otros, en este caso, puedan seguir haciendo la obra del Señor, usted y yo también lo hagamos. Dice ahí en Éxodo capítulo 17, dice la palabra del Señor, Éxodo 17, dice la palabra del Señor que estaban 2 hombres, uno a cada lado, y dice la palabra del Señor, dice en Éxodo 17, capítulo 11 y 12, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, verdaderamente lo importante en nosotros de sostener a otros también, en este caso en la obra del Señor. Dice ahí en Romanos capítulo 15. Vamos rapidito para aprovechar el tiempo, mis hermanos. Ya casi terminamos este punto y vamos a dejar el mensaje en este punto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Y debemos de entender esa parte, dice el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, el verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Usted puede ser quizás muy espiritual, muy fuerte espiritualmente, pero hay otras personas que no. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, mi amado hermano, a ser compasivos con los hermanos en Cristo. Es importante entender de que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Vamos a ver quizás de manifestaciones de flaquezas de los hermanos débiles en la fe, que quizás no nos vayan a gustar, pero qué importante entender que debemos de soportarlos. Y esas son una de las características que tenemos que trabajar. Ahora, como último punto en ese aspecto, mis hermanos, seamos compasivos también con los que han caído. ¿Saben, mis hermanos? Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 6,
Hay hermanos y obviamente nadie está exento de caer, mi amado hermano, porque estamos en este cuerpo, pero lo más importante realmente es estar dentro de la voluntad del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que en Gálatas capítulo 6, el verso 1, quizás que una cita que usted ya conozca, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor nos enseña también a nosotros a cómo verdaderamente tenemos que levantar a un hermano cuando ha fallado al Señor. Tenemos que hablarle con amor y con sabiduría. Ahí dice un proverbio en la palabra del Señor que dice que con amor, dice, se corrige, en este caso, con amor y justicia se corrige al pecador. Y aquí el Señor nos enseña a través de su palabra que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Qué importante, espíritu de mansedumbre. No es soberbia, como diciendo, yo soy más cristiano que usted. Y así, vea lo que usted acaba de hacer. Y señala al hermano y todo eso. ¿Sabe, mi hermano? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que vernos en el punto de ponernos en el lugar de esa persona. Quizás yo puedo caer también, no quizás en el pecado de él, pero puedo caer en otro. Y yo voy a esperar que los hermanos me vean a mí también con misericordia. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo necesito. Así como verdaderamente tenemos que aplicar la regla de oro, de la manera que a usted le gusta, que usted lo trate, mi amado hermano, usted tiene que tratar también. Qué importante entender esta parte. Entonces, ya para terminar, verdaderamente, mi amado hermano, no perdamos la esperanza. Que es la esperanza de que si uno cae, Dios verdaderamente lo va a levantar, pero a través de una verdadera restauración espiritual. Nosotros tenemos que entender esa parte porque Dios al final se va a encargar de esta persona si continúa en eso. Pero nuestra tarea, mi amado hermano, es tratar siempre de restaurar a otros. Seamos compasivos. ¿Qué les parece si oramos al Señor y terminamos el mensaje acá? La próxima oportunidad vamos a trabajar otro aspecto también acerca de la paz en Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado. Señor, ayúdanos verdaderamente a ser compasivos, a tener en nuestra vida misericordia. Tu palabra nos enseña, Señor, que la misericordia y la verdad siempre la tenemos que atar a nuestro cuello como algo que brille en nuestras vidas, Padre eterno, para que nos diferenciemos de las demás personas y que reflejemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Gracias te damos por esta porción de tu palabra y por lo que nos has permitido enseñar y también, Padre eterno, reflexionar. Que esto sea de reflexión para cada uno de los hermanos y que lo pongan en cada uno de sus corazones. Te lo pedimos, amado Dios, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Altísimo me lo bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.